Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Me doy cuenta de que después del obispo soy la persona que más veces ha hecho estas charlas desde que las empezamos. Y ha sido sin querer porque yo no me he propuesto nunca. Dicho lo cual, bueno, estamos aquí. Estamos estudiando los artículos de religión que son nuestra declaración de doctrina, la declaración de doctrina de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Ocurre una cosa y aunque el tiempo nos apremia, me siento tentado a hacerlo antes de empezar con el artículo. Y es que, a diferencia de la mayoría de los ponentes, yo he estado en casi todas las charlas anteriores. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos llegando a la mitad de la declaración y me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hacer balance de lo que hemos visto y de lo que nos queda por ver. He dicho que estamos en la mitad. Hoy vamos a ver el artículo 19, 20 y 21. El artículo 19 de 38, pues estamos exactamente en la mitad de lo que es la declaración. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Para empezar, ¿qué son los artículos de religión? Pues los artículos de religión son la doctrina que es propiamente anglicana. Es nuestra fuente de doctrina, la única, no necesariamente, porque nos lleva, como en el caso de las escrituras o los credos, a otras explicaciones doctrinales más profundas. Pero básicamente el núcleo, el esqueleto de lo que es la doctrina anglicana se encuentra en esta declaración. Ya había dicho en otra ocasión que la estructura y la forma en la que está redactada a veces no ayuda a comprender la organización interna que tiene. Parecen una sucesión de declaraciones sin ton ni son, que viene primero una, luego otra y salta de un tema a otro. Pero decía que en realidad, si nos fijamos, sí que podemos encontrar unidades temáticas. La primera, ¿cuál es? Los primeros 5 artículos, ¿de qué tratan? De la naturaleza de Dios, la Trinidad, el Hijo, Dios Hijo, el Verbo encarnado, su descendimiento a los infiernos, el Espíritu Santo. Todo ello nos habla sobre la naturaleza de Dios. Del artículo 6 al 8, ¿de qué hablamos? De las reglas de fe. Otra vez vamos a esa derivación que hace a otras normas. ¿A cuáles? A las Sagradas Escrituras y los credos, siempre dándole preeminencia a la Sagrada Escritura sobre lo que es producto de la tradición, como por ejemplo los credos. Y luego, a partir del artículo 9 hasta el artículo 18, ¿qué tenemos? Pues 9 artículos, algunos de ellos muy largos, que versan sobre la soteriología, la salvación, el tema de la salvación del hombre, entrando además en otra clase de temas más profundos como es la antropología. El artículo 9, el pecado original, o el artículo 10 del libre albedrío, nos habla de cuál es la naturaleza del hombre y de cómo esa naturaleza se encuentra corrompida e incapacitada por sí misma para llegar a Dios. Los siguientes artículos nos hablan de cómo la voluntad divina obra para que podamos ser justificados y llevados a la salvación. Todos ellos. El artículo 11, justificación del hombre. Los siguientes 3 artículos que tratan sobre las obras. En realidad nosotros vimos el artículo 12 y los demás, dado que tenían a veces términos muy confusos, preferimos dejarlos porque algunos de ellos tienen que ver con la filosofía medieval y nos podían confundir más que ayudar. El artículo 15, que ahora no recuerdo bien de qué el título exacto, de que nadie es sin pecado excepto Cristo. Exactamente. Es decir, de esa naturaleza contaminada, el único que se libra es el Señor Jesús. Luego tenemos el artículo 16 del pecado después del bautismo. Otra vez estamos hablando de cuál es la salvación, cuáles son las condiciones del hombre al ser justificados antes, después
El artículo 17 no lo hemos tratado, es un tema interesante, complejo, muy profundo, pero lo veremos más adelante. No lo hemos omitido, sino que hemos esperado a verlo en un futuro próximo, seguramente el mes que viene. Debemos tenerlo presente, pero no va a ser el tema de esta conferencia. Y el artículo 18, que fue el último que vimos, de que la salvación eterna solo puede esperarse en el nombre de Cristo. Es decir, de que nadie puede esperar la salvación por pertenecer a alguna secta o seguir una ley. Que la salvación solo se puede alcanzar en el sagrado nombre de nuestro Señor. Hasta ahí esa unidad temática. Y empezamos ahora un tema nuevo, y vamos a ver de corrido 3 artículos bastante cortos, aunque interesantes, que nos hablan sobre la eclesiología. ¿Qué entiende la Iglesia anglicana que es la Iglesia? Vamos a hablar hoy de qué es la Iglesia. Pues si empezamos haciendo una lectura de los artículos, propongo que vamos a ir artículo por artículo, lectura, explicación y luego seguimos al otro. Artículo 19 de la Iglesia. La Iglesia visible de Cristo es la sociedad de los fieles en la cual se predica la palabra de Dios pura y se administran los sacramentos rectamente en cuanto a las cosas que de necesidad se requieren, según la institución de Cristo. Así como erró la Iglesia de Jerusalén, de Alejandría, de Antioquía, así ha errado igualmente la Iglesia de Roma, no solo en cuanto a la moral y a los ritos ceremoniales, sino también en materias de fe. De acuerdo. Hace no mucho, nuestro querido hermano Juan Carlos, cuando estábamos tratando el credo, nos habló sobre una de las definiciones que hace el credo apostólico, cuando trata el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Se hizo una explicación muy buena, muy adecuada, y me remito a ella para no entrar de nuevo en las características concretas de qué es la Iglesia y qué entendemos por comunión de los santos. Sin embargo, sí que debemos volver al credo para ver el origen de estas explicaciones. Vamos a ver, primero nos está hablando de la Iglesia visible de Cristo. Aquí ya entramos en un asunto interesante, y es la diferenciación que se hace ya antes de la Reforma, pero que adquiere especial importancia en el campo reformado, de que existe una Iglesia visible y una Iglesia invisible. La Iglesia invisible es la comunión de todos los que son redimidos por la sangre de Cristo, es un cuerpo perfecto, místico. Y luego está la Iglesia visible, es decir, la Iglesia que se ve en esta tierra. Partamos de la base de dónde viene esta definición. Pues vamos a remitirnos a las fuentes, que es lo que había dicho antes. ¿Cuáles son las reglas que teníamos de acuerdo a los propios artículos? Escrituras y también los credos subsidiariamente. Pues ¿qué nos dicen los credos? Lo hemos visto. La Iglesia Católica es la comunión de los santos. A eso se añadía también en el credo niceno-constantinopolitano la importancia de la unicidad de la Iglesia. Es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Existen varias referencias en la Biblia a la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. En la carta a los Efesios, que estuvimos viendo en el estudio bíblico de los sábados hace poco, recordábamos cuántas veces en un solo pasaje el apóstol Pablo habla de la importancia de ser un cuerpo con un Cristo, un bautismo. Es la importancia de que, más allá de las separaciones que podamos ver visiblemente de forma invisible, pertenecemos a una única comunidad.
Y la referencia favorita cuando se habla del ecumenismo, cuando el Señor dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esto nos lleva a la doble naturaleza de la Iglesia. De una parte es humana porque está formada por seres humanos, pero de otra no deja de ser fundada y originada en la voluntad divina. Y es la posibilidad de entrar en la Iglesia, es la posibilidad de entrar en la familia de Dios. Decimos que somos adoptados mediante la cruz por Dios. Somos hechos hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está al mismo tiempo un cuerpo supranatural, un cuerpo místico, como se ha llamado muchas veces. Esto nos lleva a el problema de distinguir entre la parte divina, la parte del cuerpo místico, y la Iglesia como sociedad o corporación humana. Es decir, existe una Iglesia invisible que es toda perfecta, que es un cuerpo incorruptible, perfecto, pero luego también tenemos la sociedad humana, la que llamamos Iglesia, y también es Iglesia de Cristo, donde, sin embargo, no todo es bueno. Un pasaje que me parecía interesante y que a veces es malentendido es el de la referencia que se hace a los cristianos que son carnales y los que son espirituales. Muchas veces se ha entendido eso como una separación entre una clase de cristianos y otra clase de cristianos, pero en realidad debemos entenderla más como una doble naturaleza de la misma persona. Todos somos, y esto ya lo hemos visto cuando hablábamos de la naturaleza del hombre, incluso de los bautizados, todos somos pecadores, todos tenemos carnalidad, tenemos esa tendencia al pecado, esa naturaleza de pecado aún viviendo en nosotros. Y sin embargo, somos al mismo tiempo santos a través de la sangre del Señor Jesucristo. Pues si eso nos ocurre a nosotros como personas, a nuestra corporación le ocurre algo parecido, a esta sociedad. Es al mismo tiempo santa, pero sigue teniendo tendencia a errar. ¿Cuál es la definición que da el artículo de Iglesia visible? La Iglesia visible de Cristo es la sociedad de los fieles en la cual se predica la palabra pura, la palabra de Dios pura, y se administran los sacramentos rectamente. Estamos hablando ahora de la Iglesia visible. La Iglesia visible, igual que la invisible, también es comunidad de fieles. ¿Cuál es la gran diferencia que podríamos hacer entre la invisible y la visible? La visible son los elegidos y santificados por el Señor. En la Iglesia visible conviven buenos y malos. Sin embargo, eso no quita que le llamemos sociedad de fieles o comunidad de fieles. ¿Y cuáles son los rasgos distintivos de esta comunidad? ¿Qué es lo que la hace distinta? Pues la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos. Esta es una definición puramente reformada, en el sentido de que tiene procede de la Confesión de Augsburgo luterana, que es anterior. Los artículos, me parece que son 7 y 8 de la Confesión de Augsburgo, tratan de qué es la Iglesia y qué se entiende por Iglesia. Y ya parten de esta misma definición. ¿Qué es la Iglesia? Pues la Iglesia es la sociedad de los fieles, donde se predica la palabra de Dios y se administran los sacramentos. Esto a veces nos puede parecer muy simple, pero realmente es
muy importante por una razón. Habitualmente se menciona mucho el gran número de denominaciones que hay en el mundo, particularmente en Estados Unidos. Al parecer, en los demás países no tenemos estadísticas para ver qué es lo que ocurre en cada país, así que siempre se recurre a la de Estados Unidos y se dice, hay más de 35.000 denominaciones y todas se llaman iglesia. Pues bien, la definición que tenemos aquí en el artículo 19 nos ayuda a entender a cuáles de esas iglesias y a nosotros mismos podemos identificar como iglesia visible de Cristo. Es decir, ¿dónde está la iglesia? ¿Cómo podemos saber qué es iglesia? Pues iglesia será donde esté la predicación de la palabra rectamente y la administración de los sacramentos también rectamente. Otra cosa que debemos tener en cuenta es si hablamos de una iglesia visible o muchas iglesias visibles. Es decir, nosotros pertenecemos a la iglesia a la Hiere. Formamos parte de una comunión con las demás iglesias anglicanas. ¿Somos muchas iglesias visibles o es una iglesia visible de la que a la que llegamos a pertenecer a través de nuestra pertenencia a esta comunidad? Es importante porque dice la iglesia visible. No esta, no la iglesia de Inglaterra en su caso, no la Hiere, sino toda la sociedad de fieles en este mundo que están donde se predica la palabra de Dios y se administran los sacramentos. ¿Pero acaso entonces no hace esto igual a la iglesia visible que a la iglesia invisible? No necesariamente, porque como nos recuerdan los teólogos desde muy antiguo, la iglesia invisible es también llamada a veces la iglesia triunfante. No es solamente la comunión de los que caminamos por esta tierra, es la comunión de todos los que han creído en el Señor. Eso incluye a los muertos, a todas las generaciones. Esa es la diferencia entre iglesia invisible e iglesia visible. Y la segunda parte del mismo artículo a veces puede parecer un simple ataque, pero también tiene su importancia a día de hoy. Así como erró la iglesia de Jerusalén, de Alejandría y de Antioquía, así ha errado igualmente la iglesia de Roma, no solo en cuanto a la moral y a los ritos ceremoniales, sino también en materias de fe. La redacción de este artículo es la redacción, quiero decir, en nuestra declaración en castellano, es bastante fiel a la redacción original en inglés. Así que el ataque, entre comillas, que se hace a la iglesia de Roma, tomando el ejemplo de las iglesias orientales en épocas pasadas, puede parecer simplemente un hecho circunstancial. Es decir, dado que hay un conflicto político en ese momento, se ataca o se intenta defender de los ataques de la iglesia de Roma. Bien, eso es cierto, pero hay un hecho importante y es que define la posibilidad de que la iglesia visible cometa errores. La iglesia puede equivocarse, la iglesia comete errores, la iglesia no es infalible. Las iglesias en las que participamos pueden errar, pueden predicar mal, pueden administrar mal los sacramentos. Y esa es la importancia, porque nos está hablando, no solamente ha errado en hechos ceremoniales, no solamente en el rito, también en materia de fe. Esa es la importancia, porque igual que lo han hecho las iglesias en el pasado, puede ocurrirnos a nosotros. Podríamos estar predicando ahora mismo incorrectamente. ¿Y qué peligro es ese?
el peligro de perder esa naturaleza de iglesia visible. Esto ya nos abre camino al otro artículo, el artículo 20, de la autoridad de la Iglesia. Vamos a leerlo. La Iglesia tiene derecho para establecer ritos y autoridad en las controversias de fe, aunque no le es lícito instituir cosa alguna que se oponga a la palabra de Dios escrita, ni puede exponer un pasaje de la Escritura de modo que contradiga a otro. Por lo cual, aunque la Iglesia es testigo y custodio de los libros divinos, sin embargo, como no debe decretar nada que se oponga a ellos, así tampoco debe imponer fuera de ellos cosa alguna que haya de creerse como necesaria para la salvación. Esto sí es muy anglicano porque lo repetimos mucho. Y es más, hay muchos mitos sobre el anglicanismo que en realidad no tienen una base real, como lo de la mesa, el trípode, de la palabra, la tradición, la razón, que son iguales. Eso no tiene difícilmente una base en la que apoyarse en los documentos originales. Esta idea sí, no se puede exigir que nadie crea lo que no está establecido en las Escrituras. Eso sí es puramente anglicano. Está en nuestra declaración y nos honramos de decirlo. Es más, decimos, mostradnos que lo que enseñamos no es acorde a la Escritura y dejaremos de enseñarlo. Mostradnos que hay algo que no predicamos y que está en las Escrituras y lo predicaremos. Esa es nuestra forma de entender la predicación de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios se convierte en autoridad suprema. Porque, ¿de qué nos está hablando este artículo? Empieza diciendo que la Iglesia tiene potestad. Esto ya lo había tratado un poco anteriormente cuando hablamos de los credos. La Iglesia tiene potestad para establecer ritos y tiene autoridad sobre las controversias. Es decir, cuando hay conflictos en materia de fe, puede decidir, no lo negamos. Sin embargo, no puede instituir cosa alguna que se oponga a la palabra de Dios. Y cuando habla de los libros divinos, es un pasaje muy, muy bonito. Dice, por lo cual, aunque la Iglesia es testigo y custodio de los libros divinos, sin embargo, como no debe decretar nada que se oponga a ellos, así tampoco debe imponer. Cuando habla de ser custodios de los libros divinos, pienso en la concepción que se tiene en la época medieval y también en la de la Reforma del pueblo de Israel. Al pueblo judío no se le valoraba bien en ninguna parte en el tiempo de la Reforma. Sin embargo, se valoraba increíblemente la palabra de Dios. ¿Y cómo se entiende que esos libros que se tienen en tan alta estima procedan de un pueblo al que se le tiene tanta poca estima? Porque dicen, los judíos son custodios de algo que no entendían. En cierta forma nosotros seguimos diciendo lo mismo. Seguimos entendiendo que ellos no han reconocido que el cumplimiento de toda la Escritura estaba en el Señor Jesús. Sin embargo, nos pone a nosotros ahora como depositarios, como custodios de los libros divinos, de la Sagrada Escritura, en los que se contiene la palabra de Dios. Sin embargo, no somos sus dueños, no somos señores de la Escritura como iglesia. Como iglesia hemos de aceptar la autoridad de la palabra de Dios y someternos a ella. Es por eso que no predicamos lo que no está en ella, ni obligamos a nadie a creer lo que no está en ella. Y llegamos al tercer artículo de los concilios generales. Otra vez esto tiende a hablar de la autoridad de la Iglesia. La figura del concilio general se ha tenido desde los primeros siglos y, por ejemplo, según la tradición ortodoxa, que
que engloba la autoridad en toda una serie de elementos distintos que se engloban en la santa tradición, entre ellos la escritura, los credos y la autoridad de los concilios, se pone a la misma altura entonces de la escritura o de otras fuentes. Pero ¿qué nos dice este artículo de lo que nosotros entendemos por concilio general? Y tengas en cuenta que en la época en la que se escribe, el concilio general es algo todavía muy en la mente de todos los cristianos en Europa, tanto de los católicos romanos como de los reformados. ¿Por qué? Porque ya desde el tiempo de las primeras controversias con Lutero, el emperador intenta remitir al Papa la idea de que, bueno, esto se decide en un concilio general. Ese concilio general para los romanos tiene su culminación en el Concilio de Trento, cosa que no podemos aceptar porque si nosotros no estuvimos, general no sería. Entonces, ¿qué nos dice el concilio general? El concilio general, por cuanto se compone de hombres de los cuales no todos se rigen por el Espíritu y la palabra de Dios, no solo pueden errar, sino que han errado algunas veces, aún en aquellas cosas que conciernen a la norma de la piedad, por lo cual lo que ellos ordenan como necesario para la salvación ni tiene valor ni autoridad, si no puede probarse que está tomado de las sagradas letras. Otra vez estamos hablando de una remisión a la escritura. Es decir, el valor del concilio general ha de tener más valor que la decisión de la iglesia particular, pero está en el mismo plano. Es la decisión de una sociedad que tiene, como nos decía el artículo 20, derecho para establecer ritos y autoridad en las controversias de fe. Pero su decisión en esas controversias no puede basarse en su libre voluntad. Ya en los primeros tiempos existía la idea de que en el concilio el Espíritu Santo puede hablar por unanimidad. De hecho, el credo constantinopolitano, en el concilio de Nicea, el credo se declara por unanimidad. También es verdad que fue una unanimidad creada, fabricada por el emperador, porque había dos obispos que no aceptaban la declaración y dijo, bien, pues se los retengo hasta que termine la votación. Y se votó por unanimidad. ¿Obró el Espíritu Santo allí? Si el emperador tenía retenidos a ellos, ¿no es acaso un latrocinio, un acto impropio? ¿Es acaso entonces el credo niceno ilegítimo? No, porque no importa la opinión del concilio o de los concilios anteriores o de un concilio que se pudiera hacer que reuniera a todos los creyentes. No importa lo que decidan si esa decisión no está apoyada en la Escritura, si no está apoyada en la doctrina original. Otra vez nos está hablando de que no somos dueños de nuestra propia doctrina, somos depositarios de un regalo, de un don, y ese don es el que permite que seamos a la vez pecadores como cuerpo, pero santos. Y como una corporación podemos ser iglesia visible, que tiene a la vez de terrenal, de pecador, pero también es cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Es el cuerpo de Dios y es el reino de Dios, la nueva ciudadanía de Israel. Esa es la iglesia en su faceta invisible, pero la vivimos también en esta iglesia visible. Sefini. No sé cuánto he hecho.